11 de la mañana, 30 minutos. Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos una vez más para hablarles de política, por supuesto, porque ustedes saben que la Unidad Nacional de Protección ha estado en medio de varias polémicas durante todo el gobierno del presidente Gustavo Petro. La más reciente, el atentado en contra del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Y también se han conocido otras denuncias porque se ha solicitado protección a esta entidad y no se ha dado respuesta oportuna. Pues bien, el pasado fin de semana les contamos en nuestra edición de la revista Semana todos los problemas que se estaban presentando al interior de esta entidad y ahora el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático está haciendo una denuncia muy grave sobre el tema de los esquemas de seguridad. Representante, bienvenido, ¿cómo le va? Diego, ¿cómo está usted? Y muchas gracias por darnos esta posibilidad de ampliar esta denuncia que creemos muy relevante y más en un momento crítico como este para la seguridad de la oposición y de muchos colombianos. Gracias. Claro, no, es un gusto tenerlo acá, representante. Entonces, ¿qué fue lo que usted encontró? Está haciendo una denuncia muy seria sobre este tema de los esquemas de seguridad que uno pensaría que no hay, pero parece que sí hay, pero el tema es que no se entregan como debería ser. Así es, Diego. Mire, nosotros venimos trabajando ya desde hace varios meses una denuncia concreta sobre lo que sucede al interior de la UNP repleta de irregularidades. Entre esas, de los aspectos más llamativos Como que nos debería hemos ser. encontrado, de los aspectos más llamativos que nos hemos encontrado es precisamente cómo han abusado de la figura de esquemas de emergencia. Y me explico un poco. Para que un colombiano pueda ser beneficiario de una medida de protección, tiene que pasar todo un filtro de un comité que evalúa sus reales condiciones de seguridad y estima si necesita un vehículo o no, o un chaleco, o una escolta, o tres o cinco. Estoy poniendo un ejemplo. Uh Pero hay -huh. otra forma de proceder, que es los llamados esquemas de seguridad. Casi que de manera discrecional el director va asignando esquemas a lo que él considere. Y es allí donde hemos encontrado un gran número de esquemas de seguridad donde no explican, pero encontramos que personas ligadas al petrismo, puntualmente a esas bodegas difamatorias, son beneficiarias de esas medidas. Y qué dolor nos da a nosotros encontrar que una persona que se ha dedicado a activarse en esas bodegas le dieron el mismo nivel de riesgo extraordinario que el del senador Miguel Uribe antes de su atentado, Diego. Claro, pero es que eso es increíble porque estamos hablando que en el caso de Miguel Uribe pues tiene una doble condición, senador del Centro Democrático y además precandidato presidencial. Y por el contrario, vimos que en ese parque El Golfito, en Modelia, en el occidente de Bogotá, pues su esquema de seguridad no era bueno, representante. Diego, pero además miremos hechos precisos. Al senador Miguel Uribe y como a otras personas les dan nivel de riesgo denominado extraordinario, el mismo que a los bodegueros del petrismo, Uh -huh. porque hemos denunciado el nombre de una de ellas, pero ya tenemos la información que ampliaremos en su momento rápidamente de otros nombres de las bodegas, también beneficiarios de esquemas de seguridad, sin necesitarlo. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que una persona que se inventa que la vamos a matar desde la oposición, inmediatamente le asignan un esquema de seguridad de emergencia. Uh Pero -huh. a un senador de la visibilidad de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, le negaron en más de 22 ocasiones las solicitudes de reforzamiento o adaptación del esquema. La pregunta es entonces, ¿cuál es el propósito de la UNP y cuál es la forma de proceder puntualmente con la oposición política de este país? Va a demostrarse, por supuesto, como hemos procedido con las autoridades, si algún día tomaran una decisión sobre las omisiones del director, señor Augusto Rodríguez, persona que le hemos insistido de todas las maneras que adapte y tome las medidas correspondientes. Pero aquí el fondo es cómo los recursos de los colombianos terminan beneficiando a bodegueros del petrismo porque se inventaron un chisme y a otros más, mientras que muchas otras personas necesitándolo los han dejado desprotegidos. Representante, ¿cuál puede ser la diferencia de un nivel de riesgo ordinario de cualquier colombiano que tiene que salir a tomar el bus para ir a su trabajo, que sale a la hora del almuerzo de su trabajo? Y no nos podemos decir mentiras, estamos en un país que es inseguro, que hay violencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona del común
a uno de estos bodegueros, digamos. No, pues ninguna, Diego, realmente. Ujú, Son ujú, ciudadanos que están como muchos otros en el desarrollo de sus actividades. Lo que hemos conocido muchos de ellos que son contratistas del gobierno nacional, que su ujú. objeto ha sido dedicarse a vilipendiar, a atacar, a difamar a quienes se opongan a los propósitos del gobierno, terminan siendo beneficiarios de una medida de esa naturaleza, sin, insisto, sin los filtros necesarios de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ejército, todos los elementos que componen el llamado CERREM, que es donde finalmente se arroja la calificación para que una persona le diga usted si tiene necesidad de protección o no. Aquí lo que ha hecho Augusto Rodríguez es abusar. Nosotros le preguntamos directamente cuántos esquemas de emergencia asignados, nos dice que 36. Ujú. Internamente tenemos información de que son muchos más los números, lo que daría cuenta que nos habrían mentido, que son muchos más los esquemas que han entregado y que extraoficialmente hemos podido conocer que son bodegueros, personas que se presentan como periodistas afines al gobierno Petro y otros más que terminan teniendo esas protecciones injustificadas a criterio del director, con criterio político, a dedo e insistiendo que personas muchas, no solamente de oposición, líderes realmente desprotegidos, periodistas realmente desprotegidos en las regiones, no son atendidos por el gobierno nacional. Representante, esto no se trata de hacer un señalamiento en contra de Augusto Rodríguez, quien tiene un pasado con el M-19 de público conocimiento y entendiendo y comprendiendo lo que ocurrió con ese grupo criminal. Pero la entidad que se encarga de la protección en Colombia está en cabeza de una persona que estuvo en el M-19 y tiene una ideología compleja, por decirlo menos. Desde ahí no puede radicar el primer problema. Mire, Diego, no solamente la Unidad Nacional de Protección, que hoy no genera ningún grado de confianza, también fue así desde el inicio del gobierno la Dirección Nacional de Inteligencia, en cabeza de miembros del M-19. Uh -huh. Nosotros, esta queja no es actual, es desde el inicio del gobierno que le remitimos al sistema interamericano que además déjeme decirle, qué absurda negligencia, junto con Miguel Uribe y otros compañeros como Paloma Valencia, José Jaime Uzcategui y otros fuimos a Washington hace más o menos pasado un año a enterarlos de lo que estaba sucediendo, de esta agitación de odio en contra de la oposición y de las instituciones. No hubo un solo pronunciamiento, no ha habido un solo pronunciamiento de la CIDH en materia de protección a la oposición, en materia de exigencia de protección a factores de riesgo en Colombia. Nada de eso valió y ahí siguen ellos adelante. Le dijimos, estas personas tienen una condición difícil, el director de inteligencia de su momento. Después lo sucedió Carlos Ramón González, hágame el favor. El primero, Casanova, creo que era el apellido, era un miliciano del M-19 y pasó a manejar la inteligencia del país. ¿Qué condiciones de confianza puede tener la oposición o el pueblo colombiano que se opongan a Petro? Pues ninguna. Y finalmente, pues ha quedado claro que ellos, digamos, que siguen preservando en eso, no hacen ninguna reflexión y por el contrario, pues la UNP hoy está tomada por esa negligencia y corrupción y también, Diego, termino diciendo esto, por un altísimo nivel de desconfianza, por la incorporación que se hizo de más de 1.700 hombres que venían de las FARC, que Uh -huh. muchos de ellos han terminado delinquiendo y en la denuncia que presentamos así lo detallamos de manera sustentada. Eso quería mencionar, lo del tema de los exintegrantes de FARC, porque muchos de ellos terminaron en la Unidad Nacional de Protección y ahora hay un gran número de hombres y mujeres que están en esta entidad. Diego, más de 1.700 en principio. Uh -huh. La cuenta luego creció porque no son personas que solamente les entregaron las armas, sino que también les crearon una unidad especial, una subdirección que manejan ellos y que han ido penetrando cada vez más la entidad. Pero aquí lo que hay que decir es lo siguiente. Muchas de esas personas, hemos tenido también la información, así lo planteamos, exmiembros FARC que fueron a la UNP hoy están recibiendo salario sin hacer mucho, porque Uh hay -huh. personas que no aceptan que un exmiembro de la FARC venga a protegerlo o se Uh le -huh. suba a su carro a escuchar qué dice, qué hace, a dónde va, a dónde camina.
porque muchos de ellos han seguido delinquiendo y lo demostramos allí en la información que nos dio la misma UNP, luego de muchas solicitudes de información y luego de haber tenido que acudir a acciones de tutela para poder correr esa oscuridad en la que ellos proceden con la información. Así que yo sí creo que el reto futuro es que el próximo gobierno o depura sustancialmente o liquida la UNP o la cierra, pero eso no puede seguir pasando. Eso no puede estar para darle esquemas de seguridad a los amigos políticos y dejar desprotegidas a las personas que realmente lo necesitan. Realmente es que es una situación muy complicada. Yo recuerdo que en 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, se dijo que el tema de las camionetas blindadas se iban a acabar en el país, que porque ya no se iban a necesitar, que la paz se había hecho, dijo entonces Juan Manuel Santos. Y mire, ha ocurrido todo lo contrario. Se ha aumentado el número de carros blindados, el número de esquemas de protección. O sea, realmente los beneficios, por lo menos diría uno, en este tema no se han visto con el acuerdo de paz. No, de ninguna manera, Diego. Esto hay que verlo digamos, en un contexto mucho más amplio, Uh y -huh. es que la profundización del control territorial por parte de antiguas estructuras y de derivaciones y nuevas estructuras es cada vez mayor. Todo lo contrario a lo que se planteó en el 2016, hoy hay negociación o acuerdos y conversaciones entre el gobierno y alrededor de 13 estructuras, entre las que se cuentan FARC y sus disidencias, las que se cuentan ELN y sus disidencias, entre las que se cuentan Clan del Golfo, bandas criminales, La Sierra, Nariño, etcétera. Son alrededor de 12 estructuras que han ido copando el poder territorial del país porque todos estos últimos 3 años se les ha otorgado un incentivo perverso. A mayor poder territorial que tengan, mayor condición de negociación se les está dando, mayores ceses al fuego, mayores gestorías de paz. Y ya lo ha dicho el nefasto Eduardo Montealegre al precisar él que el gobierno nacional, mientras haya posibilidades de acuerdos, no va a proceder a la extradición, razón por la cual cada vez van a crecer más esas estructuras. Doctor Cadavid, teniendo claro todo este asunto, quiero preguntarle por el Congreso de la República, por el Consejo de Bogotá, porque hay un elevado número de camionetas blindadas y de esquemas de seguridad, teniendo claro que no hay duda de que muchos congresistas sí requieren un esquema, también hay muchos que no lo necesitan. ¿Cómo se puede remediar esa situación? Porque usted llega al Congreso y de facto tiene camioneta blindada y esquema de seguridad, pero no todos lo necesitan. Y lo Es mismo en el así, Consejo de Bogotá. es así, Diego. Yo creo que hay un error de dónde se está partiendo y es como usted lo acaba de decir bien. Usted llega al Congreso y de entrada lo califican con un nivel de riesgo extraordinario. No todos lo tienen. Habría muchas personas que podrían hacer uso de un vehículo convencional. Ahí habría otras personas que no tendrían por qué tener ese tipo de dispositivos. Pero además también hay que decir, hay personas que se han dedicado a abusar de esa condición y entonces quieren extender el esquema no solamente para ellos, sino para sus familias, sus hijos, y terminan haciendo que esto se convierta en un escenario de comodidad y no de verdadera protección. Eso tiene que ser así y el Congreso tendría y tiene que pasar por una evaluación en esa materia. Yo no estoy de acuerdo con que ese sea el punto de partida, que usted llegue y de entrada tiene camionetas y escoltas. Claro que hay niveles de riesgo y no todos lo tienen, eso es una realidad y estamos en la misma idea de que eso se tiene que reevaluar en el futuro gobierno, si Dios permite. Sí, ese es un tema importante, representante, porque uno ve algunos congresistas que tienen estas camionetas como de servicio de Uber, otros lo cogen para hacer trasteos, y entonces realmente uno sí dice, un esquema de seguridad no está para eso. Pero bueno, representante, para redondear este tema, ¿qué más va a hacer frente a este tema de la UNP? Porque se ha hablado mucho de todas las quejas, de todos los problemas, de todo lo que está pasando, pero ¿qué se puede hacer para solucionar eso? Diego, mire, el gobierno nacional optó por una actitud de desprecio por el Congreso. Cada que hay una citación a un debate de control político para que vengan aquí a contestar esto, no aparecen y se remiten las mociones de rechazo frente a ellos y las compulsas a la Procuraduría. Nada les ha pasado. Aquí ya no queda otro camino sino tener la claridad de cómo una entidad de estas
en el corto plazo, con un nuevo gobierno, tiene que sufrir una absoluta modificación, para mí en el mejor de los casos su liquidación y encontrar una fórmula de protección para quienes verdaderamente lo necesitan. Pero esa entidad es inviable desde todo punto de vista. Financieramente se llevan más de 1 billón de pesos al año para que terminen en lo que hemos mencionado. Y segundo, toda esa bodega del gobierno nacional y esos otros miembros que tienen también esquemas de protección, evidentemente en muy pocos días vamos a seguir demostrando cómo de manera irregular han accedido a esos beneficios, cómo mientras son contratistas del gobierno Petro, mientras difaman a todo lo que se le oponga al gobierno, mientras esas bodegas que crearon todo ese odio contra la persona de Miguel Uribe, contra todos nosotros, contra los medios de comunicación, contra periodistas, contra todos los sectores de la sociedad colombiana, a la vez son protegidos beneficiarios de manera, en mi opinión, ilícita, ilegal, por parte de los impuestos de los colombianos financiando sus esquemas. Pues representante, mil gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Diego, muchas gracias a usted y vamos a continuar esta tarea de control político aun cuando el presidente y su gobierno desprecien por completo al Congreso donde ellos hicieron su carrera. Nosotros vamos a mantenernos haciendo una tarea dedicada y juiciosa en este aspecto. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. En minutos, el registrador Hernán Penagos hablará con nosotros aquí.